¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Escucha como aliento le siente, murmullo que te grita constante, van, breve, babán, pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Persiguen, no paran, debajo de tus pies. Persiguen, no paran, pálame, pálame. Que te la voz del mundo entero, del mundo entero. Y 8 minutos sobre las 12 del mediodía y damos paso ya a los compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro a vista del 15M. Compañeros, ¿estamos? Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Por no cortaros la charla que estabais teniendo. Nada. Perdón a Rodrigo y perdón a la audiencia, pero nos has pillado ahí con el culo al aire, como se dice. Charlando ahí cara a cara. Bueno, ya estamos aquí en medio del programa. Bienvenida a la audiencia, nuestra querida audiencia. Correcto. Un saludo a todas y a todos, esas que nos incansablemente nos siguen desde hace 13 años, ya más de 13 años. Sí, señor. Parece mentira, ¿eh? Y nada, pues si nos estáis y escuchando... saludo especial a la Resistencia. Y si nos estáis escuchando ya sabéis que soy la Resistencia y no sabéis lo importantes que sois, ¿no? Todos y cada uno de vosotros, como dice la cabecera. Y también un gran saludo y especialmente nuestro respeto y nuestra admiración hacia la gente que nos escucha en diferido, hacia la gente que nos escucha en diferido que está a tomar por saco de aquí. Seguro que hay gente de Buñol en la diáspora, que digo yo, que nos escucha, que se quiere poner al día de las cosas que pasan, no solo en Buñol, sino lo que contamos aquí a nivel global, y también a la que nos escucha en diferido dentro de la población. Correcto. Y luego como dices tú alguna vez, que igual lo deberíamos decir más, si a alguien le parece interesante lo que contamos aquí, pues bueno, y controla un poquito de lo que son las redes sociales y demás, pues bueno, tanto el podcast que cuelgan Rodrigo y Raúl de iVoox como la versión en YouTube, pues se puede compartir si lo consideráis oportuno en vuestros grupos de contactos, de amigos, en las redes sociales donde os apetezca, si creéis que es interesante compartirlo, y así pues igual pues podemos llegar a más gente. Correcto, y algunos se divertirá oyéndonos. También, sí, así que un saludo a esa persona nueva que igual a partir de hoy nos escucha. Correcto, y muchas gracias por ahí. Bueno, vamos a antes de empezar, ya lo sabéis, los habituales, aquí en este programa intentamos hablar de cosas importantes. El resto lo dejamos para la televisión y los tertulianos de siempre, ¿no? Y ya sabéis, aquí los habituales, que hablamos de madre tierra y animalitos humanos. Las dos cosas no. Los dos temas más importantes que cuidar y que mantener, ¿no? No creo que haya nada más importante que este sitio en el que estamos viviendo y la gente y la vida que nos rodea, ¿no? Cuidar eso creo que es lo único a lo que deberíamos de estar dedicándonos. Así que en este programa también solamente hablamos de eso, de cuidar a la madre tierra y cuidar a los animalitos, humanos incluidos, que tampoco tenemos ninguna preferencia por ninguna clase de vida, que por cierto no la estamos cargando. Bueno, se la están cargando, porque aquí procuramos... Fíjate, si fuéramos inteligentes de verdad, si fuéramos la especie inteligente... La primera especie que deberíamos cuidar sería la nuestra misma, o sea, cuidarnos a nosotros mismos. Pero es que resulta, como lo hemos dicho muchas veces, que para cuidarnos a nosotros mismos tenemos que cuidar el entorno en el que vivimos. Y estamos haciendo todo lo contrario, con lo cual eso demuestra o una idiotez supina o que realmente no tenemos muy claro lo que hay que hacer de verdad.
Y o no luego- queremos hacerlo. Y luego mucha O ignorancia. estamos tan borrachos de este De ego. sistema, ¿no? Que pensamos que es el mejor de los sistemas posibles o el menos malo y que mágicamente va a seguir adelante Ujú. en esta dinámica ecocida y suicida, ¿no? Aquí hay una cosa que habla, ya que estamos en el tema, antes de empezar con la madre tierra, porque como de costumbre hay muy poquitas noticias al respecto. Ya sabéis lo difícil que es encontrar información sobre lo que tenemos que cuidar aquí en la Tierra y lo que lo que están haciendo mal para acabar con la vida en el planeta. Bueno, pues antes de eso empezar con el tema del capitalismo que has puesto sobre la mesa, ¿no? Hay una cosa curiosa. Este sistema se fundamenta. Es su único objetivo generar dinero. No hay otra finalidad. Y yo creo que un sistema que se plantea solamente su forma de vida, de supervivencia, de permanencia, el generar dinero, me parece absurdo por completo, ¿no? No sé, igual si estoy equivocado, cuando me veáis por la calle me lo decís y me confirmáis de alguna manera, no sé, que el dinero es más importante que la vida. No lo sé, no lo entiendo. Para mí no lo es, pero en fin. Y creo que para cualquier persona... Es que yo creo que el sistema que padecemos, ¿Mm? este sistema capitalista, suicida, ecocida, y en fin, todos los cidas que se le pueden añadir, ¿no? Criminal, se ha instaurado ¿no? en el ADN de la gente, ¿no? O sea, primero hace unas cuantas generaciones, pero ahora ya ha adquirido ha permeado de tal manera en las personas que es casi como una religión para muchísima gente, ¿no? Entonces es como a la persona que profesa una religión de una forma, pues no sé, muy, muy fuerte, me da igual la religión que sea, ¿vale? Decirle que eso le va a llevar a la ruina, ¿no? Pues jamás te va a hacer caso. No se puede. No. Como decía aquel, el Doctor House en la serie, si se pudiera debatir con una persona religiosa, no habría personas religiosas. Exacto. Entonces, yo a veces pienso que con el capitalismo pasa lo mismo. Es decir, Sí. me da igual. O sea, evidentemente con un empresario que está forrándose a costa de esto, no le vas a convencer. Nunca. Pero a la gran mayoría, a las personas de a pie, que como decías tú el año pasado, ¿no? El programa pasado, que defiende la ultranza a monstruos que le están fastidiando la vida, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen como referentes a Juan Roch, a Amancio Ortega, a Elon Musk y compañía. Claro, a esta gente a priori se le debería poder convencer, pero claro, hay muchos de ellos, muchas de ellas, que lo tienen esto como tal religión, que es desmontarle el castillo de naipes, y eso nadie lo quiere. Y lo peor de todo es que cada vez más gente está entrando en esa religión. Sí. Porque ahora, por ejemplo, me he encontrado una frase que me ha gustado un montón para comentar y al hilo de lo que estamos hablando, habrá mucha gente que, claro, si tienes una fe en el capitalismo, no hay nada que debatir porque te lo crees y se acabó. Exacto. Eso es a lo que me refiero, que cuando una persona tiene fe en esto y cree que no hay otra salida posible, es imposible convencerla. O sea, aunque esté pasando auténticas barbaridades a su alrededor, aunque ella pues no pueda llegar a final de mes, no tenga acceso o su familia no tenga acceso a una vivienda digna, tenga unas condiciones de trabajo de mierda, aunque todo eso le esté pasando a la vez, sigue teniendo fe. Correcto. Y entonces contra eso... De todas maneras, independientemente de la fe que tengáis en el capitalismo y en el dinero y estas cosas, yo os leo la frase y si os sirve para plantear una mínima duda, pues ya me habrá servido para algo, ¿no? Lo leo y os lo cuento. Dice, la cantidad de guerras que se habría ahorrado este mundo si no existiesen las religiones ni los Estados Unidos. Perfectamente, la suscribo. La suscribo totalmente. Y me pareció fabuloso porque además es verdad. En nombre de la religión, de un montón de miles de dioses, la de gente que ha muerto, la de millones de personas que han muerto, ¿no? Para que luego digan que la religión es buena. Y luego para que hablen de que Estados Unidos como ejemplo de democracia. Si hubiera desaparecido los Estados Unidos o no hubieran aparecido, un montón de decenas de guerras en todo el planeta se habrían evitado. Bueno, ahora con el capitalismo no hace falta Estados Unidos, porque cualquier país, incluidos los europeos, participan también en esta orgía de guerra, ¿eh? Bueno, vamos a la madre tierra. A ver,
La primera es alucinante, la verdad. Vamos allá. Voy a hacer un breve resumen, como deberían de hacer todos los que informan. Porque claro, dar una noticia sin contexto y sin historia puede manipular completamente la información, ¿no? Entonces vamos a hacer el resumen. Tenemos aquí un problema con este planeta y es el hecho de que todos los seres vivos, animales, plantas, humanos y de todo lo demás, están interrelacionados, es decir, unos mantienen la vida de los otros, ¿no? Y resulta que desde este momento que estamos haciendo el capitalismo crecer, estamos acabando con la vida. Están desapareciendo el 70% de los insectos, el 80% de las aves, el 63% de los mamíferos, en fin, una absoluta locura, ¿no? De hecho, lo hemos comentado muchas veces cuando yo, por ejemplo, que ya tengo unos cuantos años, y comparo, por ejemplo, los viajes que hacíamos a los Pirineos. Cuando acabábamos el viaje teníamos el parabrisas lleno de insectos y ahora puedes hacerte horas y horas y horas y no aparece ningún bichito muerto porque ya prácticamente no quedan, ¿no? Lo único que quedan son mojitos. Sí. Y hay otra cosa, ¿no? Lo hemos comentado también. Y me imagino que los mayores que nos estén escuchando se habrán dado cuenta, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven las bandadas de pájaros. Ahora bandadas de pájaros son rarísimas, por ejemplo, ¿no? Y claro, lo están diciendo los científicos, están desapareciendo especies a puñados continuamente, ¿no? Luego ya, por ejemplo, te vas a las estanterías me acuerdo, cuando yo era joven, ibas a las estanterías de las conservas de pescado y allí habían un montón. Yo recuerdo cuando era joven, había una cantidad, una variedad de conservas de pescados y de todo lo demás, que ahora queda atún, caballa y mejillón, se acabó, ya está. Lo digo porque... Y cada vez más caro. Cada vez más caro, porque claro... Y más difícil de conseguir. Más contaminado. Exactamente. Cada vez más caro y más contaminado. Bueno, pues resulta que a propósito de esto, le llaman los científicos la sexta extinción de especies. Vamos a una velocidad de vértigo, ¿no? Bueno, pues como dependemos del resto de los seres vivos para seguir vivos, los insectos polinizan los cultivos y tenemos producción de alimentos porque hay un montón de bichitos que están haciendo las cosas, ¿no? En la tierra un montón de vida está haciendo que las plantas tengan las raíces vivas y que puedan producir el alimento que nos comemos, ¿no? Está todo relacionado. Bueno, pues como estamos acabando con la vida de un montón de millones de especies, pues nos la vamos a ver canutas, ¿no? Y resulta que, ya puestos en contexto, el año pasado hubo una cumbre mundial de los 193 países del planeta para intentar frenar la desaparición de los seres vivos, porque nos va la vida a los humanos en esto, ¿no? Y iba a decir sorprendentemente no. Pero como de costumbre, este año también hay otra cumbre, se llama COP16, que ninguno de vosotros que estáis ahí al otro lado escuchando sabrá absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ningún periódico, ninguna televisión, ningún telediario, ningún comentarista, ningún político, ninguna emisora, nadie está diciendo que hay 193 países del mundo intentando tomar medidas para intentar frenar el genocidio de vida de este planeta. La COP16 en Cali, en Colombia. ¿Alguien ha oído algo? Ni Yo una. sí. Tú sí, pero ¿quién eres tú y yo? Exacto, somos los dos frikis. Esta mañana me ha parecido de casualidad, ¿eh? Ya sabéis que yo repaso todas las mañanas un montón de diarios y de... De todas formas, como las COPs estas sobre biodiversidad funcionan igual que las COPs funcionan igual. Que el cambio climático, pues es pues eso, otra pantomima más. Pero funcionan igual. Bueno, pues resulta que el año pasado se llegó al acuerdo de que había que tomar medidas y este año toca ver qué dinero se invierte por parte de los países. De los 193, creo que solamente habían 38 que habían escrito el plan. Es decir, no es que hayan puesto en marcha las medidas, no, sino que habían hecho un itinerario para poder empezar a trabajar. Solo 38 de 193. O sea, aquello que nos va a permitir seguir vivos, si lo mantenemos, la vida, nadie se está preocupando prácticamente de nada, ningún periódico nos está contando nada y todo el mundo tan tranquilamente hacia el desastre. Bueno, más cosas. Esta barbaridad, para continuar con la locura cotidiana,
Google, amenaza con 7 mini reactores nucleares para sus centros de inteligencia artificial. ¿Se puede estar más loco? Me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Mini reactores nucleares. O sea, esto ya es para inteligencia, para centros de datos de inteligencia artificial. O sea, el suicidio a la séptima potencia, ¿no? Vale, más cosas. Y luego, claro, por supuesto, hablando de, en este caso no mini reactores nucleares, sino de las centrales nucleares, pues todos los días, mira, en la COP16 no aparece en ningún periódico, pero que el PP quiere mantener los reactores nucleares y que las empresas y los empresarios quieren mantener los reactores nucleares, eso está en todos los periódicos, la propaganda. Y, por supuesto, hay que ampliar aeropuertos. Y, por supuesto, aquí creo que también van a meter el tercer carril de la A3. Muy necesario también. Aprovechando que los científicos nos están diciendo que como habría que dejar el petróleo sin sacar, habría que dejar también los coches privados que dejaran de funcionar para evitar... Todo medidas en la buena dirección. Todo justo al contrario de lo que... La buena dirección del abismo hacia el desastre hacia que el vamos. desastre. Vale. Sin frenos. Sin frenos y conducido por un loco, además. Exacto. Bueno, pues varios locos, porque tenemos muchos. Y luego, así, como el que no dice nada, te metes en el Twitter de Antonio Turiel y yo ya no sé dónde meterme ya, porque la India, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, está todo lleno de inundaciones, de trombas, de huracanes. No pasa nada, No para pasa adelante. nada. Pa'lante con todo. Eso sí, no hay que contarle a nadie la barbaridad que está ocurriendo con el clima, porque a lo mejor empezarán a preocuparse y entonces habría que tomar medidas. Pero en fin, lo mejor es que nadie lo sepa y entonces ya todo el mundo, como si no pasara nada, nos dedicamos a la feria y fiestas y al fútbol y a Cataluña y a Venezuela. Y a Begoña. Y a Begoña. Y ahora al Coldo. Y al Coldo. Mira que esa es otra, luego hablaremos de animalitos humanos. Bueno, hay una cosa que yo me aluciné ayer o anteayer. Vamos a añadirle un poco de broma y de cachondeo y de risa porque esto ya es para morirse. En la portada de ayer o de anteayer de La Vanguardia, me aparece alternativas al tapón de las botellas. En la portada de La Vanguardia. Vamos a ver una cosa. Si lo que hay que hacer es acabar con el plástico, lo lógico no es prohibir las botellas de plástico. ¿Qué me están llenando todos de alternativas al tapón de las botellas? Que si el tapón tiene que ir unido a la botella o no tiene que ir. Pero vamos a ver. ¿Estamos en otro manicomio? Pues sí, seguramente sí. En la portada de La Vanguardia, alternativas al tapón de las botellas. Como decía el otro día uno de los ambientalistas, uno de los científicos, dice, vamos a ver una cosa. Si hemos tenido una botella de cristal con el tapón, aquel clock de alambre y la goma, que era para toda la vida. ¿Qué estamos inventando ahora que un tapón de plástico vaya unido a la botella de plástico? Estamos locos, ¿verdad que sí? Sí, seguro. Bueno, me le he apuntado porque o sea, no. Me llamó la atención, ¿no? Y luego, el otro día aparece también otra noticia. Ahora ya vamos a hablar del tema de basuras. Ya sabéis que hay un montón de gente negando el cambio climático y las consecuencias sobre el clima y todas estas cosas. Pero hay una cosa que no se puede negar, que la basura nos llega ya a la barbilla, ¿eh? Pero es que el otro día aparece un reportaje, porque claro, aquí todo el mundo piensa que coge su bolsita de basura, la tira al contenedor y cuando lo recoge el camión de la basura, pues ya está solucionado el problema, ¿verdad? Parece eso, ¿no? Claro, si no te informas de más cosas, pues pasa como con las nucleares y los residuos radioactivos o con cualquiera de las cosas que no nos cuentan, como por ejemplo la pérdida de vida y de biodiversidad, ¿no? Si no te lo cuentan, pues tú sigues tu marcha como si nada, ¿no? Si no te dicen lo que pasa con la bolsa de basura y el camión que se lo lleva, pues tú tan tranquilo, ¿no? Pero como hay gente que debería de empezar a pensar las cosas, pues os lo contamos. Aparece un reportaje sobre que desde el espacio, los satélites artificiales estos que tenemos por ahí rodeando la Tierra, están midiéndolo todo, ¿no? Tienen sensores de gases, de altura del mar, de temperaturas del planeta, del agua. Lo pueden medir todo, aunque no les hagamos caso, claro. Y entonces resulta que aparece un reportaje diciendo que desde el espacio
se pueden comprobar, gracias a los satélites, las fugas masivas de metano en los vertederos, macrovertederos, por ejemplo, en Pinto, en Granada y en Murcia. Igual que el de Dos Aguas, o el de Madrid, o el de Valencia, o cualquier otro, ¿no? Lo digo porque el que se piense que coger tu basurita y tirarla al contenedor para que se lo lleve el camión y ya está el problema resuelto, pues como que no. Por ejemplo, también, mira, una cosa ya que estamos cambiando el césped artificial del campo de fútbol del Buñol. Aparece un reportaje en Lo el... escuché ayer no, antes de ayer. Es que es Que curioso. ha aparecido en el mar, los hilillos del césped. Es que resulta que para poder determinar los residuos plásticos del mar, los barcos tienen maneras de ir recopilando material en la superficie, pero el barco no puede llegar a la orilla. Y entonces habían llegado a un acuerdo con los surfistas, la gente esta que va con sus palas de surf, y les proporcionan una especie de red, una especie de filtro, para llevar cuando llevan una barca o llevan la tabla de surf o algo en la orilla, ¿no? Para ir recogiendo todos los restos. Y luego, claro, las universidades recogen todos los restos y hacen un análisis para comprobar qué tipo de plásticos hay en las orillas del mar, en la playa. Y resulta que habían descubierto que la mayor parte de partículas eran partículas de plástico del césped artificial, para que luego digan aquí que hay que cubrir los campos de fútbol de césped artificial. Otra locura más. Lo que habría que hacer con los campos es plantar césped. Sí. Pero en fin, es más barato y más rentable para los fabricantes comprar césped artificial y envenenar de plástico el mar. Más aún. Más aún todavía. Envenenar más aún. Y luego, el otro día, ayer Bueno, creo sí, que... a ver, el mar, no nos vayamos más lejos, no hace falta irse al mar. Nuestro cerebro y nuestro pene está lleno de plástico. Los ovarios, la placenta, la los sangre de testículos, la leche de las lactantes, todo. Está Bueno, todo ya lleno. lo volvemos a decir porque no deja de ser una barbaridad. Cada semana nos comemos 2 tarjetas de crédito. Ya son 2. Antes era, hace un par de añicos así, era una. Ahora son 2. Ahora ya son 2. Y luego, la última que tengo por aquí es que aprovechando que el no sé qué pasa por... El Pisuerga. El Pisuerga pasa... Bueno, en fin, vamos a hablar del tema. Una de las cosas que nos dicen los científicos, después de analizar todos los datos que tienen por los diferentes sistemas de captación, satélites, mediciones de los barcos, investigaciones, análisis, después de comprobarlo todo, han visto que, oye, eso de gastar petróleo y quemarlo, e ir lanzando los gases de efecto invernadero a la atmósfera y de envenenar el aire y los pulmones de la gente, pues como que no es muy conveniente, ¿no? Entonces, claro, si hay que dejar de utilizar el petróleo, el gas, la gasolina, el carbón, hay que dejar de quemarlo porque si no nos la vamos a ver muy duros para seguir vivos aquí, ¿no? Pues entonces la alternativa es el ferrocarril. Elemental, mi querido Watson. Pero resulta que como los políticos que elegís se dedican a hacer AVE, líneas del AVE, que es para que los ricos vayan rápido a Madrid. Y sobre todo para que los constructores, las empresas constructoras se forren con los sobrecostes. Y con el mantenimiento, 100.000 euros anuales Y cada los kilómetro. que conceden esos permisos a esos constructores también se forren. Exactamente. Y luego cuando las puertas giratorias vuelvan a meterse en un Y consejo si de luego hay administración. un accidente, la culpa es del conductor. Correcto. Y lo meten a la cárcel casi. Bueno, pues como el ferrocarril se dedica el dinero al AVE, que no nos sirve para nada prácticamente, porcentualmente, quiero A decir. la clase trabajadora no nos vale para Para nada. nada. Pues entonces, en vez de dedicar los recursos a la red ferroviaria, lo están dedicando a la AVE, pues resulta que nos dicen ayer o anteayer que el ferrocarril español, para poder funcionar como debería, tendría que tener una inversión de 12.000 millones de euros anuales y 400 trenes nuevos. Pero claro, mientras estemos hablando del AVE, pues no se hablan de estas cosas que se tendrían que estar. Hay tantas cosas, de tantos sitios que se podía quitar para sacar esos 12.000 y más todavía para meterlos en sanidad. Ahora hablaremos luego de la sanidad si no da tiempo porque telita marinera. Y yo ya lo tengo todo Pues claro. mira, yo tengo un par de cosas y voy a acabar con una respuesta a un artículo que me ha parecido fabulosa y además graciosa, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa capacidad de hacer una réplica o un artículo que no le ha gustado o que es una auténtica barbaridad, pero además hacerlo con gracia, ¿no? Voy a empezar por esta noticia. Mira, la recorté el otro día
me parece alucinante, ¿no? Porque es que hemos llegado a unos, no sé, en este país debemos ser gilipollas. Mira, la noticia. Suiza es muy bonita y no quiere dejar de serlo por los paneles solares. Así que, ahora que estabas hablando de trenes, así que los está instalando en las vías del tren. Qué bien, ¿no? Habrá que ver, porque aquí hay que fijarse de todo. El sistema ha recibido la autorización de la Oficina Federal de Transportes para colocar los paneles solares en un tramo lineal de 100 metros. Bueno, aquí la clase política de nuestro país debe pensar que España es muy fea. Habida cuenta de que ha decidido, por cuenta y riesgo, abrir la veda para que se llenen nuestros campos, nuestras huertas, nuestros montes, nuestros paisajes de estos monstruos, porque, bueno, igual piensa que es tan feo que no vale la pena preservar nada, ¿no? No sé, hago ese silogismo, a ver si... Otra relacionada con esto, y luego voy ya con lo que te comentaba. Miles de olivos son expropiados a sus dueños en Jaén y Córdoba, que es el olivar de Europa, por cierto, para nuevas megaplantas fotovoltaicas. Sí, señor. Por supuesto, hay movilización vecinal contra los proyectos de esta multinacional que privará a los agricultores de su medio de subsistencia. No, y a nosotros del aceite de oliva. Efectivamente. Entonces... no sé, o sea, es que hay noticias que se explican solas, tampoco creo que haya que explicar nada más, ¿verdad? Y luego, volviendo al origen, vamos a ser radicales, que precisamente viene a decir eso, ir a la raíz del problema. A ver, una cosa, corregidme si me equivoco, pero creo que es tan evidente que no hay posibilidad de error. Las placas de los paneles solares se pueden colocar en los tejados de cada uno de los ciudadanos españoles, franceses o alemanes o belgas o rusos o de donde sean, ¿no? Es tan elemental como que colocando encima del tejado de nuestras casas los paneles tendremos directamente conectado a 1 metro de distancia nuestra instalación eléctrica. Sí, pero tú, ¿verdad que estás diciendo eso? Pues fíjate esta noticia. Pero tan difícil de entender es que los paneles tienen que estar en los tejados. ¿Tan difícil es de entender? No es difícil, es de sentido común. Pero resulta que nuestros políticos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como muchas veces, no tanto, pero algunas veces también a nivel local, ¿vale? Han decidido lo otro. Y fíjate lo que estás comentando tú. Te recorto esta noticia. Endesa boicotea el proyecto de comunidad energética de 79 familias y 5 pymes emeritenses. La cooperativa extremeña de energía En Verde denuncia que Endesa lleva 7 meses retrasando injustificadamente la conexión de una instalación fotovoltaica en Mérida. Esa es la tónica general, de claro, todas las eléctricas. Si las empresas abusan de ese poder y la clase política, los gobiernos se lo permiten, pues el que decide, el que permite eso, ha decidido qué modelo quiere. ¿Vale? Claro. Es el modelo, el contrario a nuestros intereses, por supuesto, a los intereses de la mayoría, y además es el contrario contra lo que dicen luchar, que es contra el cambio climático. Pero además, si tú poco a poco vas destrozando los pocos sumideros de carbón que quedan, que son los montes, las zonas forestales, y además el sustento no solo económico, sino alimenticio de las comunidades rurales, dime tú a ver qué futuro nos espera. Y de las ciudades. Porque y por ende de las ciudades. Las ciudades viven del campo, o sea que si no le llevan la comida se mueren todas. En fin, lo digo porque estamos hablando de que todas las movidas estas y resulta que es tan evidente como que estamos haciendo justo lo contrario de lo que el sentido común nos pide. Es decir, habría que coger y decir, fomentar todos los incentivos, todas las leyes, todo se tendría que estar haciendo para que tú y yo, y tú que me estás escuchando ahí al otro lado, te montes en tu casa tus placas y puedas desconectarte de todos los ladrones de Iberdrola, de Endesa, de Repsol y de Enagas y de todos los multinacionales que nos están llevando al desastre. Que te están robando directamente. Y llevándonos al desastre con su negocio. Y llevándonos al desastre, desde luego. Bueno, la semana pasada salió un artículo que tiene narices la cosa, no recuerdo bien el nombre, pero era como un artículo de una persona que pertenece a una federación de ecologistas en acción. Ecologistas en acción es una asociación, un colectivo que ya tiene unas cuantas décadas, que durante mucho tiempo
ha estado luchando contra los desmanes medioambientales y haciendo una labor buenísima, ¿verdad? Pero bueno, Ecologistas en Acción, al ser una organización confederada, pues no todas las federaciones piensan de una forma homogénea, ¿vale? Y cada una, pues en algunos aspectos, tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Pues este señor, que no recuerdo bien el nombre, escribió un artículo, creo que para El Salto, fíjate, o no sé si era para El Salto. Este señor, y junto con otro también de Ecologistas en Acción, que lo conozco personalmente, que se llama Carlos Arribas, que nos estuvo ayudando un montón a nosotros en Aire Limpio en el tema residuos, la quema de residuos a la cementera, un crack, ¿vale? Pero este señor en el tema de las energías renovables, pues difiere un poco de las posiciones del medio rural y de la respuesta social que está habiendo contra estos macroproyectos, ¿no? Dice que no habría que ir tan fuerte contra esto porque es necesario instalar bueno, en fin. En resumidas cuentas, el artículo era casi un alegato a favor de la instalación masiva de energías renovables y un poco cuestionando la labor que hacemos desde los colectivos que estamos luchando contra esto, ¿no? ¿Eso Carlos Arribas? Carlos Arribas. Vaya sí. tela, qué sorpresa. Te lo pasaré el artículo. No, hay una cosa, un inciso, ¿no? Esto, en fin, cuando hay tantos intereses y tantos puntos de vista diferentes, cada uno al final puede equivocarse. Podemos equivocarnos todos, ¿no? Sí, desde luego. Pero, por ejemplo, está ocurriendo también, con la ministra Rivera, que era ecologista y tal, y ahora resulta que se va a Europa y lo primero que hace es que defiende la energía nuclear en Europa. Bueno, y más gente de más país que se declara ecologista, Héctor Tejero y compañía, que incluso, no sé, o sea, están haciendo lobby casi por esto, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Pues bueno, el artículo no lo voy a leer porque me parece infame, pero Pedro Prieto, un señor que entiende mucho, pero que mucho de energía, hizo una réplica a este artículo. A este artículo. Lo voy a leer porque me hizo gracia y este hombre tiene mucha pata para esto, ¿no? Dice: pobre revista El Salto. A mí me extrañó que lo publicaran El Salto, pero El Salto a lo mejor dice, bueno, pues vamos a dar voz a todas las voces, ¿no? El Salto, desde luego, es una publicación que ha hecho muchísimo por esto, ¿no? A mí me ha publicado El Salto en este sentido, o sea que dice: pobre revista El Salto y pobres integrantes de Ecologistas en Acción que han publicado este libelo. Cállense aquellos de sí, pero no así, porque entonces, ¿cómo? Vienen a decir. Así se prestan a arrojar un poco de agua fría y a enseñarnos a distinguir el grano de la paja, esos que jamás vieron una paja trabajando en el campo. Pobres, o no tan pobres ni tan inocentes, autores, asegurando que las renovables no se suman a las fósiles. ¿De dónde habrán sacado eso mirando al mundo en general? ¿Por qué pican torticeramente con el ejemplo de España sin preguntarse que si se ha reducido algo el consumo de fósiles puede ser por tercerización, desindustrialización o caída apoteósica de los consumos por fallo catastrófico del sistema de crecimiento infinito? ¿Por qué hacen cherry picking de Gran Bretaña otro que talmea, simplemente diciendo que está cerrando centrales de carbón? ¿Por qué no miran el mundo? ¿De dónde sacan que las renovables son más baratas mientras seguimos clamando por ayudas para ellas y para todo el verdismo, coches eléctricos para gentes de alto poder adquisitivo? ¿De dónde sacan que el tránsito, qué palabra tan religiosa, Santa Teresa entraba mucho en tránsito, por ejemplo, y la apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia adobadas con algo de sistemas de almacenamiento adecuados que luego definen como las cojopilas y los bombeos inversos y salpimentando otro poco con previsión y gestión de demanda y de adaptación a la demanda a las condiciones climatológicas de cada momento? Esto es glorioso. Díganle a Cerlor, apaga hoy los hornos que está nublado. Ya está todo resuelto. Ni un solo dato. A ver, figuras, díganme cuántas cojopilas y cuánto bombeo inverso puede hacer Mali o Burkina Faso para ser sostenibles. O que solo somos nosotros, los españoles. Sí, señor. En fin, estas figuras concluyen rápidamente que, nos guste o no nos guste, necesitamos y usamos esa energía. Así que venga megaparques y cállense jodidos campesinos que no entendéis nada y vais por el mundo diciendo esa bobada de lo pequeño es hermoso. Qué manera de insultar. Podrían pedirle a Joaquín Sabina un himno para Ecologistas en Acción.
similar al que preparó para el Atlético de Madrid para que se lo contasen a los campesinos de la España vacilada. Qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué maneras de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir, qué manera de subir y bajar de las nubes. Llegan a decir, osadía extrema, que no hay que perder de vista el objetivo de las plantas de energía renovable, que, como son de interés público general, deben estar supeditados a las leyes de protección de la naturaleza y a los intereses de la sociedad. Por lo visto, no encuentran contradicción entre la naturaleza y la sociedad actual. Pero sobre todo es que al final rematan a gol diciendo que no nos opongamos frontalmente a esas macroplantas de energía porque sencillamente no tenemos alternativa satisfactoria. Joder, qué baile de los vampiros y qué juego de malabares. Siguen en su delirio asegurando que, como el campo, la ancha es Castilla. Tiene territorios excedentarios en recursos energéticos. Pues que cedan parte de esa energía como que parte... Coño, ¿cómo que parte? Si las grandes ciudades se están llevando la casi totalidad. ¿No suena al mar de cántaro esto de que los del campo cedan a otros los valles para llenarlos de pantanos, los sitios menos poblados para llenarlos de centrales nucleares en las colonizaciones energéticas anteriores? Pues preguntar a los de Podemos Extremadura, que están hasta los mismísimos huevos de este argumento de los santos inocentes, en aquella tierra de sacrificio para contentar al señorito Iván Urbán. Ya acabo de desahogarme con esta noticia. Bueno, esto aquí... ¿Es otro tema? No, que enlazaba una noticia que no la tengo aquí. Pero bueno, nada, que este hombre pues sabe cómo responder. Porque además aquí, tiene conocimientos. Tiene conocimiento. Lo que es curioso es que, claro, a río revuelto, cuando se mezclan churras con merinas, al final hay gente que... Acabamos enfrentados. Sí, y además es tremendo, ¿no? Cuando tendríamos que estar todos juntos para defender la vida, hay alguno que ha cogido la senda de lo... Bueno, de la rentabilidad, de que no hay más salida que esa. Y es que, claro, fíjate, si te pones a pensar, en definitiva es que renuncian a lo que hay que hacer, que hay que decrecer. Exacto. Claro, si no te planteas decrecer, tienes que buscarte lo que no existe para poder continuar con el crecimiento infinito este que tenemos. Es que dentro del ecologismo también hay digamos, gente que cree que el ecologismo es algo así como, bueno, como que todo, conservar ciertas cosas, reciclar y poco más, ¿no? Y luego también hay gente que no es consciente de que está viviendo en el norte rico. Exacto. Y que lo que hay que pensar es que todo el planeta tiene que tener su vida digna, ¿no? Exactamente. Y claro, si tú vives aquí y piensas que tienes 3 coches, 2 televisores, 4 ordenadores y tal, y pues dices... Ellos piensan que para mantener el nivel de vida hay que instalar... Porque no vamos a dejar de... Ellos piensan que no vamos a decrecer nunca. A decrecer y que no tenemos que dejar... o sea, que hay que seguir con el mismo ritmo de producción y no puede ser. O sea, es imposible. Pero en fin, adelante. Bueno, vamos con los animalitos humanos. Venga, ¿qué tema quieres que tomemos? Mira, aquí? Quería hablar un poco de la sanidad. Mira qué dato. La sanidad privada ya está admitiendo que sin financiación pública su negocio no es sostenible. ¿Negocio? Sí, su negocio no es sostenible. El dato es de IDIS, un lobby de la sanidad privada al que pertenece la clínica, por ejemplo, la clínica Quirón. Claro, la de los comisiones. En 2016 admitió que su negocio más rentable viene del dinero público. Hombre, claro. ¡Oh, sorpresa! Natural. Igual que los colegios concertados. ¿De dónde viene el negocio? Bueno, pues los 2.682 millones de euros que van de dinero público a la sanidad privada, por dar un dato, estos 2.000, casi 3.000 millones se podrían invertir en 21 hospitales públicos. Y sin embargo seguimos engordando a la sanidad privada. Sí, señor. Y luego, mientras tanto, aquí aparecía la noticia el otro día de medio año para operarse de un tumor en Andalucía. Un tumor, ¿eh? Medio año. En medio año con un tumor, pues imagínate, estás en el otro barrio. Más cosas de nuestro gran país. Vale. Bueno, como sabrá nuestra gente, la gente que nos escucha, porque tú das buena cuenta de ello casi todos los días, el gobierno mayoritariamente del PSOE, aunque Sumar, por supuesto, agacha la cabeza y dice a todo que sí,
bueno, pues no salió la ley de vivienda esta que regulaba los precios de los alquileres, no convenía. Y ya comentamos la semana pasada que la ministra de Vivienda, señora Rodríguez, dijo que había que apelar a la solidaridad de los propietarios, ¿no? Pues si los propietarios fueran aquí, yo qué sé, la Madre Teresa de Calcuta, y te fueran a bajar el alquiler porque son muy magnánimos y muy buena gente, ¿no? Cuando la mayoría de veces es lo contrario. No, la mayoría no, siempre. Como Entonces, decía, la solución que ha encontrado este gobierno, ¿no? Este gobierno, que se dice socialista, habría que ver para qué lado socializa. Porque para las grandes mayorías y los pobres no. Bueno, pues la señora Rodríguez, ministra de Vivienda, aprobó el martes pasado la nueva convocatoria del bono alquiler joven, dotada con 200 millones. ¿Para quién van esos millones? Para los rentistas. O sea, en vez de legislar para que no haya abusos en el precio de los alquileres, no, le da más dinero aún. Sigue inflando la burbuja para no bajar los precios y bono alquiler joven. Como decía, ¿Dónde van esas ayudas? Al capital privado. Claro, como la concertada o como la sanidad privada. Entonces, no es el Partido Socialista Obrero Español. Es el Partido Socialista... No, el Partido Socialista de la oligarquía española. Socializa el dinero público destinado a la oligarquía española, a los rentistas, a los propietarios, y no tenían bastante, pues tomen ustedes más. Más dinero. Como decía el otro día un activista de la vivienda en la concentración esta que ningún periódico cuenta casi, y decía lo siguiente, ¿no? Dice, a ver, si hace 5 añitos se pagaba un alquiler de 600 euros y ahora se está pagando 1.300, ¿es porque los rentistas están haciendo los pisos en plan mármol dorado? No han hecho ninguna inversión. Sencillamente, ahora están robando y ahora un trabajador tiene que estar trabajando para su patrono y para el rentista que le ha alquilado el piso. Es decir, no están creando ningún tipo de riqueza y lo que están haciendo es un trasvase de dinero de la gran mayoría de la población a una minoría rica. Lo decía clarísimo. Y luego todavía hay gente que se pregunta por qué hay 300 personas acampadas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Si se ha enterado, si se ha enterado. Eso sí se ha enterado. Aún están allí, por cierto, desde el sábado. Sí. Aún están allí. Así que, nada, nuestro saludo a ellos y a ellas. Y el apoyo. Y el apoyo total, incondicional, porque además, en algunas cosas recuerda mucho lo que pasaba en la plaza hace 13 años. Hay gente muy joven, hay gente con ganas de resistir ahí y nada. La verdad ayer un periodista decía en la televisión, curiosamente, ya es raro que hayan periodistas de esa clase, ¿no? Dice, me suena muchísimo esto que está ocurriendo ahora al 2008 o 2007. Dice, la corrupción de los dos partidos mayoritarios. Y ahora de repente también acampadas en la plaza. Digo, me está recordando algo viejo. Parece algo cíclico, ¿eh? Algo cíclico, ¿no? Lo decía uno periodista que no vais a escuchar. Pero es que es una nunca. barbaridad. Es que en Madrid, Barcelona y Valencia se están pidiendo... Hay propietarios pidiendo 2.000 euros de alquiler. Sí. ¿Pero estamos locos? No, hombre, en Valencia, ¿estamos locos? En Valencia dicen, 2.000 euros de alquiler. Ayer la portada de Levante decía que ya no hay ningún piso en Valencia que valga menos de 600 euros el alquiler. Sí. Aunque esté hecho polvo. Da igual, eso da igual. Y luego lo que creo que lo he comentado, no sé si por aquí o en algún lado, una investigación de una periodista de otro diario minoritario, por supuesto, que decía que, por ejemplo, todos los pisos de un precio medianamente aceptable en cualquier capital está ofrecido solo para inversores. Es decir, fondos buitre, grandes tenedores de... Claro, lo acaparan. Lo acaparan todo. Es decir, no hay ninguna posibilidad. Claro, si el gobierno que tenemos, en vez de defender a los ciudadanos, hace defender el negocio de los ricos... Pues por cierto, que había, en cuanto a lo de la acampada y estas últimas protestas, las que hubo en Madrid y Barcelona hace dos fines de semana y la que hubo en Valencia este pasado fin de semana... había un artículo en El País, en el diario coprofágico El País, que decía que el gobierno teme una oleada de protestas que desemboque en otro 15M o algo así, ¿no? Bueno, curiosamente, el 15M de 2011 surgió con un gobierno socialista, con Zapatero, con el último gobierno de Zapatero. Y claro, salía la noticia esta en El País y curiosamente vuelve a haber un gobierno
presuntamente socialista, Sí, ¿no? sí, lo mismo. Y claro, lo temen, tal. Pero vamos a ver, si tú haces políticas de mierda, si tú no atiendes o tú no cumples lo que dices que vas a cumplir y no das respuesta a las necesidades de la gente y a la desigualdad social y a la problemática social que hay... ¿Sabes lo que pasa? Que votan al de la derecha, que es todavía peor. Sí. Pero lo que yo digo es que habrá mucha gente, votante socialista, que dirá, mira, estos solo protestan cuando están estos. No, amigos, no. Aquí ha habido 8 años de gobierno del Botanic y no se ha movido ni Cristo. Ni Cristo se ha movido. Aquí son muy Aquí rápidos. las únicas manifestaciones que ha habido en Valencia, o de las pocas que ha habido, ha sido por el tema de los macroproyectos fotovoltaicos, que las hemos hecho desde la coordinadora y los colectivos en lucha por esto. Pero no se ha movido ni Cristo, porque supuestamente estaban los nuestros ahí. No. Ni Cristo. Y ahora ya el hartazgo es de tal calibre que ya da igual quién esté. No, lo que pasa es que da igual quién esté, pero siguen votando a la derecha o a la derecha extrema. Sí. Entonces, Pero es la maldición esta en la es que curiosísimo. estamos metidos. Mira, vamos con más dinero público. ¿Quieres? Venga, va. Radio Televisión Española ha gastado casi 20 millones de euros en programas religiosos desde 2021. Y en toros. Sí, señor. 20 millones de euros en un país aconfesional, ¿eh? Menos mal. ¿Qué? Y encima teniendo 10.800 millones anuales para la Iglesia Católica en los presupuestos del Estado. En un Estado aconfesional, según la Constitución. Hablando de impuestos, de la manera la marcha de este gobierno también. Mira, volvemos a la sanidad. Es que esto me produjo bastante asco y bastante repugnancia, ¿vale? Salió la señora Ayuso en un tuit de ella misma con un vídeo el día el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, diciendo esta señora: hazte revisiones periódicas, actúa al primer aviso, salva tu vida. La operación el año que viene. La señora está diciendo esto y yo le apostillo, como si lo dijera ella, porque igual lo piensa. Eso, hazte las revisiones si te las puedes pagar. Si no te las puedes pagar, pues te mueres. Claro. Porque total, como dijo ella, con los 7.291 abuelicos que dejó morir, Sí, bueno, total, sí, te bueno, ibas a morir igual. Exactamente. Y con el cáncer igual, si no te lo puedes pagar un tratamiento o te dan la operación para el año que viene, pues oye, te ibas a morir igual, ¿no? Según sus propias palabras, ¿no? Y luego una cosa que me produce mucha rabia, porque a mí me toca de cerca por una persona muy querida que está sufriendo por culpa de Hacienda, ¿vale? Mira qué noticia. La agencia tributaria se reunió en 17 ocasiones con el novio de Ayuso antes de denunciarle por fraude fiscal. 17 ocasiones. Uh-huh. Igual que a ti. ¿Vale? Igual que a ti. Al pobre, a los desheredados, a los machacados, a los desahuciados, a los empobrecidos, a la gente de a pie, no le perdona Hacienda ni un puñetero céntimo. Y le persigue hasta el fin de sus días. Hasta el fin de sus días. No, te a este señor, a este mal nacido, ¿vale? Se reunieron en 17 ocasiones antes de denunciarle por fraude fiscal. ¿Quieres que te cuente una cosa hablando de Hacienda y de fraudes fiscales? El gobierno este tan progresista que tenemos ha dicho ya, ley, decreto, que el parado que cobre paro solamente lo cobrará si hace la declaración de la renta. Ley en vigor ya. Pues fenomenal. Lo digo Luego porque- se extrañan si hay acampadas. Si es que esto es absurdo, esto es increíble ya lo que Luego se está pasando. extrañan, pero bueno, vamos con otra, la última de Radio Televisión. Es que Radio Televisión Española se está cubriendo de gloria. Se está cubriendo de gloria. O sea, ya lo comentábamos, 8 minutos al portavoz de un ejército genocida en la televisión pública, a Ronnie Kaplan, al portavoz del ejército terrorista más grande del mundo, el ejército de Israel. Esto es como si en los años 40 en la BBC hubieran invitado a hablar 8 minutos a un Goebbels. oficial de las SS. A Goebbels, a la propaganda nazi. Ya está.
Igual. Bueno, pues... Por cierto, hablando de eso, hoy apareció un de eso, dice, los jóvenes no os los vais a creer, pero hubo una época en la que ser nazi era una cosa fea. Me río por no llorar. Bueno, Radio Televisión Española, esta televisión que pagamos nosotros y nosotras con nuestros impuestos, esta misma semana ha utilizado unas imágenes de un apagón en Ecuador para desinformar sobre Cuba. Desinformar sobre Cuba es televisión y el resto de todos los informadores de España. Sí, pero Radio Televisión Española, ¿eh? Sí. Y ya está. O sea, Y lo digo porque, por ejemplo, lo de Cuba, si te pones a leer, por ejemplo, Rebelión o alguna cosa de estas, como ahí hay periodistas de por allí, te cuentan, dicen, hombre, ¿cómo vamos a tener...? Porque comentan ahí los periódicos españoles que Cuba va hacia el desastre porque un apagón de 4 días porque no hay instalación eléctrica allí. Resulta que incluso un congresista americano lo dijo en Congreso, en una entrevista. Dice, es que claro, Estados Unidos le bloquea cualquier posibilidad de material, de gasolina, de gas, de lo que sea. Y como en Cuba toda la instalación eléctrica funciona con suministro de petróleo y gas, si no hay, no pueden suministrar energía eléctrica. Claro. Entonces, aquí lo presentan como el desastre del gobierno cubano y resulta cuando que es provocado por el bloqueo. Lo digo por lo de manipulación. Bueno, ahora que hablamos de los apagones o de energía eléctrica, Espera una en cosa. Gaza Sí. hace más de un año que no tienen energía. Ya, porque por lo supuesto. poco que tenían, la última central térmica que tenían, Israel se la apagó. Correcto. Antes de este último año de genocidio, ya solo tenían 6 o 7 horas de luz al día, porque era lo único que les permitía los psicópatas de Israel. Pero ahora ya no tiene ni luz, para que nos pongamos en contexto, Sí, ¿no? sí. Aquí hablamos un poco desde el privilegio y hablamos de esto, pero es que hay gente que los están matando, no tienen ni agua ni electricidad, ¿vale? Una cosa que quiero que se me olvide ahora que has comentado eso, ¿no? Y hablando también de la manipulación de los medios de información. La CNN hizo ayer o anteayer o el otro día, no me acuerdo, esta semana, hace unos días nada más, un reportaje sobre las consecuencias psicológicas en los soldados israelíes. Espera. Y uno de los soldados israelíes decía, es que es muy traumático ir con el bulldozer, con el Caterpillar, pasando por encima de cientos de personas y aplastándolos, algunos de ellos vivos. O sea, el reportaje era los daños psicológicos en el soldados israelíes, pasando con Caterpillars por los cuerpos de cientos de palestinos, aunque estuvieran vivos. Dice que estaban haciendo... Aunque no lo digamos, siguen matándolos por cientos todos los días, ¿eh? Sí. Mira qué noticia. Esto es de una noticia de un medio israelí, de Haaretz, que parece ser que es el único medio decente que queda ahí. Que lo cerrarán enseguida, claro. Dice, Israel usa a civiles palestinos secuestrados para activar trampas en los túneles de Gaza. Además, los visten como militares israelíes para usarlos como escudos humanos. Uh-huh. O sea, esto es justo lo que dice Israel, que hace Hamás, pues lo están haciendo ellos, en realidad. Mira, y nos vamos a despedir con dos buenas noticias. Dos buenas noticias para que la gente se quede con buen sabor de boca. Esta te la dedico a ti porque a ti que odias el fútbol y no en general, me entero de nada. Pero fíjate qué diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Es verdad, eso lo dijimos también. Más de un centenar de futbolistas, de chicas, se planta ante Arabia Saudí y pide a la FIFA que rompa el acuerdo de patrocinio con la petrolera Aramco. Sí, señor. Jugadoras de 24 países envían una carta a Infantino, el presidente de la FIFA, en la que denuncian que el régimen saudí oprime sistemáticamente a las mujeres y a la comunidad LGTB y señalan que la compañía, la mayor energética del mundo, contribuye al cambio climático. Por supuesto. Ellas, las futbolistas. Aquí los futbolistas se ponen la camiseta de Emiratos Árabes Unidos. Y la última, que esta a mí me gusta, para terminar. Muere Andreas Munzuber, conocido líder neonazi alemán, tras caerse escalando la montaña favorita de Hitler. Ostras, qué cosas. Celebrémoslo. Qué coincidencias. Bueno, pues nada, la semana hasta el jueves. Hasta aquí el habrá jueves. quien haya dicho. Cualquier día te denuncian. Escuche como talento le siente, murmullo
murmullo que te grita constante, bam, bere, bere, babán, pinceladas de tinta hablada que teñirán